el sistema inmune o la inmunología en sí va a concernir a nuestro sistema de defensa en sí, que nos va a defender de ciertos microorganismos y de ciertas sustancias pues, que nos quieren hacer daño, ¿no? Entonces nuestro organismo diariamente se ve expuesto a diferentes microorganismos patogénicos que intentan colonizarnos desde lo más básico hasta también producir ciertas enfermedades, ¿no? E incluso pueden comprometer nuestra supervivencia, incluso pues llegando a ser mortales muchas de estas enfermedades inmunes, ¿no? Entonces este mecanismo de defensa, este sistema inmune como acá representa el gráfico, este sistema inmune trata de nosotros protegernos contra estos diversos microorganismos. Este mecanismo de defensa tiene que ser preciso. ¿Preciso por qué? Porque tiene que reconocer sustancias patógenas externas y no autolesionarnos, como posteriormente esto puede desencadenar en una enfermedad autoinmune, ¿no? Altamente eficiente, es decir, altamente eficiente de reconocer estas sustancias patógenas que tiene relación con lo primero, ¿no? Y ser eficiente en el sistema de defensa, es decir, de hacer frente y de combatir estos patógenos, ¿no? Y autorregulado. El autorregulado significa que estas células, aparte de reconocer estos patógenos, tienen que emitir sustancia, tienen que ser la emisión o de una replicación de estas células para hacer un ente más grande como mecanismo de defensa. Siguiente. Anterior. Entonces, ¿cuál es lo sorprendente de todo esto, de este sistema inmune o de este sistema de defensa? Que es el conjunto de células y moléculas capaces de diferenciar lo propio del extraño y lo ofensivo de lo inofensivo, ¿no? Entonces estas células son capaces de diferenciar esto es lo preciso, esto es la precisión que tienen estas células para tratar de hacer frente a diversas enfermedades, ¿no? Siguiente. Hay un punto muy importante acá que se tome en cuenta, ya que estas células pues están en nuestro organismo, un punto que se llama tolerancia central. La tolerancia central se refiere a que estas células defensivas, que posteriormente las vamos a ver, que estas células defensivas del sistema inmune deberán ser previamente generadas y educadas. Es decir, generadas en los órganos linfoides y educadas para reconocer nuestras estructuras propias, ¿no? Tienen que ser, por eso esto está más grande, para reconocer nuestras estructuras propias en lugares asépticos denominados los órganos linfoides, ya sea la médula ósea o el timo. Es decir, que tienen que ser educadas para reconocer lo propio del extraño, como anteriormente lo decía en la diapositiva anterior, ¿no? Y no hacernos daño con estas células y provocar diversas enfermedades, ¿no? Entonces, cuando esta tolerancia central se daña o no se controla, comienza la autorreactividad, es decir, que nuestras propias células comienzan a provocar daño, comienzan a reconocernos, comienzan a reconocer a nuestras propias células como malas y comienzan a producir una enfermedad autoinmune. Es decir, al no regular esa tolerancia central, nuestras propias células nos comienzan a hacer daño, ¿no? Siguiente. El sistema, entonces, por lo tanto, si el sistema responde a antígenos extraños pero inofensivos, es decir, ya una tolerancia central no regulada, es decir, el sistema comienza a responder a antígenos extraños pero inofensivos, como por ejemplo el polen, ¿no? Por ejemplo, un antígeno que puede ser la lana, ciertas sustancias inofensivas, pueden comenzar a producir patologías alérgicas, ¿no? Es decir, sustancias no patológicas en sí pueden desencadenar patologías alérgicas, ya sean agudas o crónicas, por el no reconocimiento de esas sustancias o por no una adecuada autorregulación por la tolerancia central, ¿no? Y si el sistema no reconoce células propias transformadas, aparecen las neoplasias, es decir, que no reconocen nuestras células propias que se están transformando y por ende acá aparecen las neoplasias, ¿no? Entonces la clave para todo ese sistema inmune, la clave para reconocer y discriminar los patógenos
reside en la expresión por parte de nuestras células defensivas en expresar diferentes clases de receptores de membrana. Es decir, la clave de todo este sistema inmune está en los receptores de membrana. Todas estas células, ya sea del sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo, está en expresar estos receptores de membrana. Sin estos receptores de membrana, nuestro sistema inmune innato y adaptativo prácticamente no funcionaría, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, dentro de esta introducción, ya dijimos pues que hay células que el sistema inmune pues son células muy bien reguladas, muy bien precisas en reconocer sustancias extrañas que a grandes rasgos pues lo conocemos como antígenos, ¿no? Entonces, estas células, ¿dónde más o menos se van a ir formando? La formación de estas células de defensa, más que todo del sistema inmune adaptativo, se forman en la médula ósea y el timo. Acá se van a formar los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Entonces son la fuente de progenitores linfocitarios, ¿no? La fuente de progenitores linfocitarios, en donde acá se maduran los linfocitos B y es la residencia de los plasmocitos. Y los órganos linfoides secundarios, juegan dos papeles, ¿no? Acá se forman y se maduran los linfocitos, y los órganos linfoides secundarios como el vaso, los ganglios y las mucosas asociadas, ¿no? Se encuentran acá. Se van a cumplir dos funciones. Los linfocitos ya se activan, es decir, la activación de los linfocitos que acá se habían formado, y lo segundo es que todas nuestras células de nuestro sistema inmune innato, como son los polimorfos nucleares o las células presentadoras de antígeno, se van a ir a estos órganos linfoides secundarios a presentar los antígenos a estos órganos, a estas células linfocíticas, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es de los diversos sistemas de defensa que tenemos los sistemas de defensa primarios, los secundarios y los terciarios. Los primarios carecen de actor celular, ¿no? Son las barreras físicas de nuestro cuerpo, como la piel, ¿no? Barreras físicas en la piel. Por ejemplo, también tenemos estas como el sudor, las lágrimas, que nos protegen a diario también de la infestación de estos patógenos, ¿no? Entonces estas son las primeras barreras, que son las barreras primarias. Como ya dijimos, carecen de actividad celular. La barrera secundaria, principalmente, están formadas por los polimorfos nucleares y los antígenos las células presentadoras de antígenos. Entonces, esta barrera está formada por esas dos estirpes celulares, ¿no? Y cuyo principal objetivo es la fagocitosis de los antígenos o de los microorganismos, ¿no? Extraños. Y la barrera terciaria, acá ya tiene que ver la formación de anticuerpos a partir de los linfocitos T, principalmente los linfocitos B. Los linfocitos B T no generan anticuerpos. Y la barrera terciaria tiene que ver con la producción de anticuerpos a partir de los linfocitos B, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos de defensa del organismo. Esto tiene mucha relación con el sistema inmune innato y eso tiene mucha relación con el sistema inmune adaptativo. ¿Ya? Siguiente. Entonces, para grandes rasgos, para conocer qué es un antígeno, cualquier célula, cualquier sustancia o molécula capaz de gatillar una respuesta inmune, ¿no? Y solamente para tener algo presente que posteriormente ya se va a explicar, muchas de estas moléculas se repiten en patógenos extracelulares, por lo que son llamados patrones moleculares asociados a patógenos. Patógenos moleculares asociados a patógenos. Es decir, muchos de estos antígenos en sí son compartidos por diferentes microorganismos para que sea mejor entendible, para que todos estos antígenos sean englobados dentro de dentro de un grupo sinónimo, se les reconoce como patrones moleculares asociados a patógenos, la totalidad de todos los antígenos o microorganismos que nos quieren hacer daño, ¿ya? Siguiente. Entonces, nuestro sistema inmune
consta de tres cosas, como ya dijimos: las barreras primarias, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato. El sistema inmune innato lo encontramos en el mayor porcentaje de células que puedan existir, ¿no? En un 99% de todas las células eucariotas que puedan existir tienen un sistema inmune innato de defensa. Por lo tanto, las respuestas inmunes innatas incluyen las barreras físicas, las barreras químicas y los componentes celulares y moleculares. ¿Ya? Entonces, las barreras físicas y químicas ya se mencionaron anteriormente: son la piel, son las secreciones, como el ácido clorhídrico, el sudor o las lágrimas, y los componentes celulares y moleculares que tienen que ver acá son los que vamos a explicar al siguiente. Entonces, las respuestas el sistema inmune son respuestas inmediatas y no requieren una exposición previa. Esto quiere decir que nuestro sistema inmune innato es nuestro primer sistema de defensa ante cualquier microorganismo. Como acá dice, ¿no? Es una respuesta inmediata, que no necesita una exposición previa, no necesita una célula de memoria, no necesita nada de eso. El término innato hace referencia a que los sensores implicados en el reconocimiento de los patógenos están codificados por genes en línea germinal. Esto quiere decir que el término innato todo este sistema innato están codificados ya por genes de nuestro organismo, están codificados en ciertos genes que ya van a hacer frente a todos estos microorganismos, ¿no? No se genera memoria inmune, es muy diferente a lo que es el sistema inmune adaptativo. No se genera memoria inmune, por lo tanto, es decir, cuando entra un microorganismo, como ya dijimos, son respuestas inmediatas que encontramos por este sistema, los cuales se encargan de destruir estos patógenos y no van a generar ninguna memoria inmune para así en un futuro de repente sean infestados por el mismo microorganismo, no van a responder de la misma manera, pero no generando una memoria inmune. No es selectiva y no es clonal. No es selectiva, ¿no? No es selectiva para ciertos microorganismos, para ciertos patógenos. Trata de englobar la mayoría de los patógenos que quieren infestarnos, y no es clonal porque no se replica. No hay replicación de estas células para generar una respuesta mayor para hacer frente a todos los patógenos, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema inmune? La primera función es impedir, controlar y eliminar la infección por microorganismos patógenos, que es ya sobreentendida. La segunda función es eliminar las células dañadas e iniciar el proceso de reparación tisular. Una vez que producen ya una vez que producen ya lo que es la fagocitosis, que producen ya la muerte de estos patógenos, luego de ello hacen la reparación tisular, porque dentro de ello, pues, dentro de toda esta batalla que genera este sistema inmune, también hay células buenas que son dañadas, y por eso la siguiente función es la reparación tisular de todo eso. Y la tercera función es iniciar, dirigir y regular las respuestas inmunitarias adaptativas. Es decir, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo tienen una relación entre sí, y esto principalmente está regulada por las células dendríticas, ¿ya? Siguiente. Entonces, cuando hablamos del sistema inmune, ya dijimos que tenemos las barreras físicas y químicas, tenemos los componentes celulares de respuesta innata y los componentes moleculares de respuesta innata. Entonces, los componentes celulares de la respuesta innata son todas nuestras células que a diario vemos o que ya conocemos, ¿no? Que son los granulocitos, o los polimorfos nucleares, los monocitos, las células presentadoras de antígeno y las células natural killer. Y los componentes moleculares son el complemento, son las citocinas y son las proteínas de fase aguda. Estas son proteínas en sí, y estas son células, ¿ya? Siguiente. Entonces, ¿de dónde viene o de dónde parte toda esta diferenciación celular? Primero, para hablar de lo que son los componentes celulares.
bueno, esto ya es un poco conocido, ¿no? Hay la diferenciación celular, hay dos estirpes, ¿no? La estirpe mieloide y la estirpe linfoide, ¿no? De las cuales se van a formar todas las células, o todos los granulocitos y las células de nuestro sistema inmune, ¿no? Innato, que están para esta parte. Y esto nace a partir de una célula madre pluripotencial con un marcador que tiene que estar presente, que es muy importante, que es el CD34. A partir de esto se generan las dos estirpes y a partir de la estirpe mieloide se forman todas estas células del sistema inmune innato, ¿no? Tenemos las unidades formadoras de colonias de los granulocitos monocitos, las cuales van a formar los neutrófilos y los monocitos macrófagos, ¿no? Los monocitos, y en su desarrollo los macrófagos están los eosinófilos, con las unidades formadoras de colonias de eosinófilos, los basófilos, y bueno, lo que son los eritrocitos y las plaquetas. Y la estirpe linfoide están el precursor linfoide, que va a formar los linfocitos T y B, y el precursor linfoide NK, que está arriba, y acá está el precursor linfoide para los linfocitos T y B, ¿no? Y las células NK que vienen del estirpe linfoide. Entonces, las células NK son las únicas células del sistema inmune innato que vienen del estirpe linfoide. El resto vienen del estirpe mieloide. ¿Ya? Siguiente. Entonces, haciendo un repaso de esto, los granulocitos, mayormente conocidos como neutrófilos, es el tipo celular defensivo más abundante en nuestra sangre, más o menos un 70-80%, y eso a diario lo vemos en nuestros hemogramas, ¿no? Es la principal herramienta fagocítica que utiliza el sistema inmune innato en la eliminación de patógenos fagocitables, ¿no? Entonces, es la principal herramienta fagocítica y es una de las primeras en actuar. Entonces, los factores estimulantes de colonias, los factores estimulantes de colonias de los granulocitos, los factores estimulantes de colonias de los granulocitos monocitos y la interleucina 3 serán los encargados de dirigir la diferenciación hacia el neutrófilo. Es decir, los neutrófilos los encontramos circulando en nuestro torrente sanguíneo, pero cuando tenemos la presencia de esta interleucina y de estos dos factores estimulantes, que es muy diferente a factores formadores de colonias, estos son factores estimulantes de colonias de estas dos estirpes y la interleucina 3, tenemos una interleucina 3 que esté reaccionando a cualquier entidad, entonces esto va a encargar que los neutrófilos se diferencien, maduren y creen pseudópodos, hagan su diapedesis, trasvasen sus vasos sanguíneos y vayan a hacer frente a los patógenos, ¿ya? Entonces lo importante acá es la interleucina 3. La presencia de infección o lesión tisular conduce a que los macrófagos liberen altas cantidades de los factores estimulantes de colonias granulocíticos y los factores estimulantes de colonias granulocitos monocitos. Entonces, hay una diferencia para hablar acá de lo que es en nuestro organismo casi todas nuestras células tienen con los complejos mayores de histocompatibilidad, tipo 1, tipo 2, pero los neutrófilos no contienen estas células, no contienen estas proteínas, ¿ya? Entonces son las únicas células de nuestro organismo que no contienen estas células. Por lo tanto, al no contener estas células, los neutrófilos hacen frente al patógeno, se enfrentan como una batalla, frente a frente. No presentan ningún antígeno a ninguna célula, para así garantizar una mayor respuesta de nuestro sistema inmune. ¿Ya? Siguiente. Tenemos los granulocitos, los eosinófilos. Como ya conocemos, su principal papel es la protección frente a las infecciones originadas por parásitos, principalmente los helmintos, ¿no? Su diferenciación, es decir, igual que los neutrófilos, todas estas células se van a encontrar circulando por nuestro torrente sanguíneo y se diferencian o maduran cuando encuentran estas citocinas, el factor estimulante de granulocitos monocitos y la interleucina 3 y 5. Cuando se encuentran estas interleucinas, estos eosinófilos que se encontraban inmaduros van a comenzar a madurar en el torrente sanguíneo y van a hacer frente a estas infecciones principalmente por parásitos. Entonces presentan en su membrana receptores FGC
específicos de baja afinidad, tanto para la inmunoglobulina E como para la inmunoglobulina A. Entonces, al diferenciarse estos eosinófilos por estos parásitos, lo que van a hacer que estos receptores, estos receptores de membrana, van a tener afinidad para que se vengan acá a implantar inmunoglobulinas de tipo E. Y así hacer frente con mayor eficiencia a lo que son a estos parásitos, ¿no? Siguiente. Anterior. Ya. Las otras células son los mastocitos o células cebada. Los mastocitos, como ya, bueno, solamente para hacer referencia, están incluidas en la patología de ciertas enfermedades, más que todos alérgicas, ¿no? Como por ejemplo la mastocitosis. Entonces, estas enfermedades alérgicas son producidas por los mastocitos. Entonces, desde ahí partimos que estas células van a tener una gran expresión por la inmunoglobulina E, ¿ya? Entonces, constituyen una de las primeras y más rápidas barreras innatas defensivas y las encontramos principalmente en el tejido conectivo, en la dermis, en las mucosas, en los vasos sanguíneos, en las mucosas de la vía respiratoria, digestivas, ¿no? De los mismos vasos sanguíneos, pero principalmente en el tejido conectivo. He allí la patología que significa cuando hay un incremento de estos mastocitos a nivel de este tejido, ¿ya? Los mastocitos inician la inflamación y son los responsables, junto a los basófilos y eosinófilos, de las reacciones alérgicas. Si vamos viendo por orden creciente o por nivel quiénes son las células que más propensas son de producir una reacción alérgica, para eso están los mastocitos y los basófilos, principalmente los mastocitos. Entonces, la maduración de los mastocitos ocurre fuera de la médula ósea. Se forman en la médula ósea los mastocitos y su maduración ocurre fuera de la médula ósea. Como ya dijimos, los mastocitos expresan en su superficie miles de inmunoglobulina C. Acá hay un gráfico. Acá están lo que son la inmunoglobulina E, ¿no? La inmunoglobulina E. Cuando viene esta inmunoglobulina E se adhiere muy fuerte, tiene una afinidad alta en comparación a los eosinófilos, que la afinidad era baja, hacia los mastocitos. Se adhieren a estos receptores de membrana de los mastocitos, y cuando vienen los antígenos, cuando viene el antígeno ya reconocido por el mastocito, esta inmunoglobulina E genera lo que es la secreción de estas sustancias. Estas sustancias verdes son sustancias vasoactivas, como son la histamina y son la serotonina, ¿ya? Siguiente. La otra célula es el monocito macrófago. El monocito macrófago, antes se pensaba que el monocito macrófago era solamente una célula en sí. Bueno, solo que solamente lo mencionaban que el macrófago era, como que les digo, se le mencionaba macrófago por el sitio o la localización donde estaban, pero que en sí era un monocito. Ahora ya se sabe que el monocito es como si dijéramos que es la célula inactiva. Y la célula activa viene a ser el macrófago, y es el que hace frente a todos estos patógenos, a todos estos antígenos, ¿no? Hacen frente y cumplen una función muy fundamental en lo que es en el sistema inmune innato, y conjuntamente también hace una relación con el sistema inmune adaptativo. Entonces representan el 5 a 10% de los leucocitos y viven desde unas pocas horas hasta un máximo de 3 días. No se replican, pero pueden diferenciarse en células de acuerdo al lugar donde habitan. Entonces, los monocitos los encontramos circulando por el torrente sanguíneo, al igual que las demás células, ¿no? Y que cuando hay un proceso inflamatorio o hay una llamada de alerta por algún proceso inflamatorio o infeccioso, estos monocitos se van a extravasar, ¿no? Se van a extravasar y se van a diferenciar. Entonces estos monocitos se extravasan y se asientan ya en órganos, en órganos específicos, donde van a recibir ya nombres especiales, ¿no? Pero ya como macrófagos.
Ahí tenemos los macrófagos tisulares, los macrófagos alveolares, las células del buffer, las células de la microglia a nivel del sistema nervioso, las células dendríticas, ¿no? Entonces, una vez que estos monocitos se extravasan y ya adquieren, y al extravasarse y por el proceso inflamatorio o infeccioso, son activados y son capaces de producir inmediatamente grandes cantidades de especies reactivas para hacer frente a esta inflamación o infección, prostaglandinas y citoquinas proinflamatorias. Una vez entonces estos monocitos extravasados ya convertidos en macrófagos, su principal función es, al final de todo esto, es la producción de interleucinas para hacer frente a este proceso inflamatorio infeccioso, que son la interleucina 1, la interleucina 6, la 10 y el factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Siguiente. Entonces, como ya dijimos, cuando tenemos el sistema inmune innato, tenemos nuestras células, que ya son las más conocidas, que son los monocitos, ¿no? Pero que ellas hacen frente, una batalla, hacen frente pues, a los patógenos, hacen frente a las infecciones, una batalla de cuerpo a cuerpo, de lucha a lucha. Pero hay células especializadas que se encargan de no luchar, sino de encontrarse con un antígeno o con una sustancia que quiera hacer daño. Entonces agarran una parte de ese, por ejemplo, un microorganismo, cogen una parte de ese microorganismo, que puede ser una proteína, un polisacárido. Entonces agarran cierta parte de ese microorganismo y lo llevan a presentarlo ya a otras células que se encargan de dos cosas: o de matar a estos antígenos o de producir células de memoria. Y esta es la relación que hay entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, gracias a las células presentadoras de antígenos, que son los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, todas las demás células anteriores es una lucha cuerpo a cuerpo, pero los macrófagos, como ya dijimos, es la evolución o la diferenciación de los monocitos, se encargan de esta presentación de esos antígenos a otras células ya de mayor especialización, que vienen a ser los linfocitos. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿cómo sucede esto? El macrófago, mediante sus receptores de superficie, los macrófagos tienen receptores de superficie y principalmente, que son los receptores tipo TOL, que posteriormente lo vamos a ver ya cuáles son los receptores del sistema inmune innato, para que se entienda mejor. Mediante sus receptores de superficie reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. Ya dijimos, todos esos antígenos de cualquier estirpe, sean bacterias, virus, sean hongos, sean antígenos inofensivos, todos esos antígenos se engloban en ese grupo. Y se reconocen, en resumen, para no estar mencionando antígeno por antígeno, patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, encontramos dale la siguiente para que lo entiendan mejor. Listo. Acá entonces, más o menos es esto. Entonces, estos PAM, como ya dijimos, son una parte de un microorganismo. Cualquier cosa que sea ese microorganismo, como ya dijimos, pueden ser una parte como por ejemplo una proteína, un polisacárido. Entonces se llaman PAM. Estos PAM, este es el macrófago, ¿ya? Todo el azul es macrófago. Estos PAM vienen y son reconocidos por los receptores del macrófago, que son los TLR, los receptores tipo TOL. Entonces, este receptor se encarga de hacer toda una diferenciación ya interna, y va a producir que este PAM o este patógeno sea presentado, por ejemplo, acá un linfocito T, ¿no? Entonces, acá se ve la relación que hay entre los PAM, el receptor, pasa por una diferenciación intracelular, y esta sustancia o este péptido es el cual se presenta a los linfocitos T para hacer dos cosas: para que estos linfocitos luego se encarguen de matar a este microorganismo o provocar células de memoria, es decir, producir anticuerpos contra este patógeno.
¿ya? Contra este patógeno en especial. Ahora retrocedemos. Entonces, ya son reconocidos, de esta manera reconocen a los patógenos, se activan y liberan grandes cantidades de citocinas, ¿no? Que es una de las funciones de la diferenciación intracelular, entre ellas la interleucina 1 y 8, que son las principalmente asociadas a los procesos inflamatorios, y el factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces esto produce la inflamación y reclutamiento celular. Entonces, la activación de los macrófagos tiene como principal objetivo destruir a los microorganismos patógenos. Bueno, esa es la función casi de todas las células. Siguiente. Las células dendríticas son el otro tipo de células. Su función principal consiste en enlazar el sistema inmune innato con el sistema inmune adaptativo. Como ya dijimos, hay dos células que hacen la función de la presentación de antígenos, que son los macrófagos y son las células dendríticas. Pero las células dendríticas, ¿cómo lo hacen? Son las células encargadas de detectar patógenos, procesarlos y trasladarlos a los órganos linfoides secundarios. Es decir, las células dendríticas se hacen frente al proceso inflamatorio infeccioso, ya sea en cualquier tejido, agarran al antígeno, y estas son las que se trasladan a los órganos linfoides secundarios, que son el vaso y los ganglios linfáticos, ¿no? Y ahí es donde van a presentar estos antígenos a nuestros linfocitos que están esperando, para que sean destruidos o se generen células de memoria, como son los anticuerpos. Las primeras células dendríticas fueron descubiertas fueron las células de Langerhans en 1968. Siguiente. Por lo tanto, histológicamente, estas células dendríticas, según su localización, tienen nombres diferentes. Y una de ellas, de las más principales y conocidas, son las células de Langerhans, ¿no? A las células dendríticas fuera de los órganos linfoides y presentes en la epidermis y en las mucosas, se denomina las células de Langerhans. Son células dendríticas que se encuentran en la piel como barrera primaria, reconocen los patógenos. Estas células dendríticas reconocen en la piel estos patógenos, estos antígenos, y se los llevan los órganos linfoides secundarios para cumplir la función de inmunidad. Bueno, y ahí hay ciertos nombres pues que ya, de acuerdo a la localización, que ya lo van a leer. Siguiente. Y las células natural killer. Como ya dijimos, las células natural killer son las células que derivan del estirpe linfoide. Y estas son las que no creen en nada, ¿ya? Las células natural killer están implicadas en la primera línea de defensa frente a las infecciones víricas, bacterias y la eliminación de células neoplásicas. Las células de natural killer, al igual que las otras células que teníamos al inicio, pero que son mucho más malas, son las que pelean cuerpo a cuerpo contra las células, contra los patógenos, ¿ya? Estas son las células natural killer. Entonces, y una de las principales funciones es la eliminación de las células neoplásicas. Por eso todos los estudios actualmente englobados a lo que ya es inmunooncología están relacionadas a las células natural killer. Representan el 5 al 15% de los linfocitos sanguíneos circulantes, y gracias al receptor CD24 son importantes en este proceso de maduración y no agresión por parte de los linfocitos señores. Es decir, gracias a este receptor CD24 que se encuentra en la célula, acá debe estar su receptor CD244, maduran estos linfocitos, estas células, y gracias a ellos no nos agreden a nosotros, ¿no? Proceden de la línea de diferenciación linfoide, que ya lo dijimos, y a su vez proceden de las células madre CD34, ¿no? Como ya dijimos, la célula pluripotencial es la célula madre CD34. De ellas nacen las dos estirpes, mieloide y la estirpe linfoide, ¿no? Y viene de la estirpe linfoide. Siguiente. Listo, esas son todas las células del sistema inmune. Tenemos los granulocitos, tenemos los mastocitos, tenemos los basófilos y los monocitos macrófagos. Las más importantes aquí dentro, bueno, de lo que es el sistema inmune son los monocitos macrófagos o las presentadoras de antígenos, ¿no? Porque esas son las que van a garantizar posteriormente una respuesta mayor a estos patógenos que nos tratan de invadir. Ahora, ¿cuáles son los receptores del sistema inmune innato? La detección de amenaza se lleva a cabo mediante los receptores de reconocimiento de patrones, como ya lo dijimos. Los receptores del sistema inmune innato toman este nombre, receptores de reconocimiento de patrones, o PRR.
que están codificados en línea germinal, es decir, están codificados a nivel genético. Por eso le dijimos que el sistema inmune innato está codificado en línea germinal. ¿Ya? Bueno, sigamos. La expresión, eso ya es inherente, ¿no? Que es el sistema inmune innato. Entonces, estos receptores reconocen principalmente moléculas de microbios denominados PAM. Acá está, uno de estos receptores es este. Los PRR son los receptores tipo LIGE que reconocen los PAM, ¿no? Y hacen todo el proceso de diferenciación. También identifican señales de peligro-daño. Es decir, no solamente nuestro sistema inmune, estos receptores van a reconocer los patógenos externos o los patógenos ya provenientes de bacterias, virus, etcétera, ¿no? Sino que también identifican señales de peligro o daño, como por ejemplo el estrés oxidativo, el daño tisular, la necrosis que puede producir de repente en nuestro organismo, la inflamación a nivel de los vasos, por ejemplo, la muerte celular por necrosis, el estrés. Entonces todo eso lo reconoce también como peligro o daño. Y van a ser consecuentemente, gracias, por un lado nos protege y por otro lado también nos agrede de manera anormal, que posteriormente lo vamos a ver qué significa el daño. Siguiente. Entonces, como ya dijimos, los PAM están presentes en todos los microorganismos, y son esenciales para la supervivencia o para la genicidad de los microorganismos. Están presentes en todos los microorganismos. Los PAM, como ya dijimos, pueden ser lípidos, hidratos de carbono, proteínas, lipoproteínas, o ácidos nucleicos microbianos. Cualquier parte del microbio puede ser un PAM. Es decir, no necesita que tu célula presentada de antígeno se coja todo el microbio, ¿sí? Una sola parte, que puede ser cualquiera de ellas. ¿Ya? Bueno, y esta es en relación al resumen, ¿no? El PAM, esta es la célula, ¿no? Estos son los PAM que van a generar, acá están los receptores, ¿no? Y estas son las células que gracias a estos PAM que se reconocen van a formar todo esto. La citosina, las células de reclutamiento, las quimioquinas y todo el poder inflamatorio. ¿Sí? Entonces estos PRR tenemos varias familias. Las familias, dentro del resumen están localizados, ¿dónde están? Mayormente la división lo hacen por la localización extracelular e intracelular. Extracelular, y el más importante, es el receptor tipo TOL. Y el endocelular, el más importante, es el receptor tipo NO. ¿Ya? De ahí tenemos los receptores tipo lecitina y los receptores tipo RIG. ¿Ya? Siguiente. Entonces tenemos 5 estirpes de receptores de RTL. ¿Ya? La respuesta principal del sistema inmune inducida es sistema inmune innato, es inducida esta respuesta es gracias a los PRR y es transcripcional, es decir, toda esta respuesta que está acá, estos receptores que se encuentran acá, van a hacer una cascada de transcripción para las finales producir nuestras sustancias que nos ayuden a prolongar nuestro estado de defensa, ¿no? Que son las citoquinas, el factor de necrosis tumoral, etc. Ya, siguiente. Entonces, los dos más importantes, solamente vamos a mencionar los más importantes, que es los receptores tipo TOL, que son receptores de transmembrana, son receptores de transmembrana tipo 1 y presentan dominios ricos en leucina y dominios TIR. Los dominios ricos en leucina son los LRR, que están acá, que se encargan, como lo dice más abajo, de interaccionar con el antígeno o el ligando. Están acá entonces. ¿Ya? Ahí. Listo. Entonces, estos receptores tipo TOL tienen dos dominios. Los LRR, o ricos en leucinas, que están afuera y que se encargan de interaccionar con los antígenos o los ligandos, y el dominio TIR, ¿no? Que se encarga ya de la señalización o la transcripción en sí intracelular. ¿Ya? Siguiente.
Entonces, de acuerdo a estos ligandos de receptores tipo TOL, tenemos que hay receptores tipo TOL que van a hacer frente a bacterias y frente a virus. Frente a virus son los intracitoplasmáticos y frente a bacterias son los que están en la membrana celular, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos como el tipo 1, que reaccionan a los lipopolisacáridos de ciertas bacterias. Tenemos el tipo 5, que interaccionan con la flagelina. Es decir, cada familia, cada subfamilia de estos receptores tipo TOL van a reaccionar con ciertas sustancias de los diferentes microorganismos, como son los lipopolisacáridos, los peptidoglucanos, la flagelina, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente. Y el otro tipo de receptor importante son los receptores tipo NOD. Como ya dijimos, no, déjame los dos. Págala. Está bien. Pero no se... ¿Qué plan? ¿Se apaga para...? Sí, doctor. ¿Se presiona una vez para que se cancele? Atrás. Ah, ya acá no puedo. Con internet. Y lo otro son los receptores tipo NOD, ¿ya? Los receptores tipo NOD, llamados NLR, ¿no? Representan los receptores tipo NOD, llamados NLR, presentan tres dominios, que son los LRR, que son los que interaccionan con los PAM, los NAC, que son los que sirven de unión para unirse a otros receptores tipo NOD, y el dominio efector. A ver, para que entiendan, esto es un receptor tipo NOD. Esto es un receptor tipo NOD, que lo encuentras ahí intracelularmente, ¿no? Entonces, esto de acá, que está de rojito, esto de rojo, como lo vemos acá en la leyenda, ¿no? Es el LRR, o el dominio asociado a la leucina, ¿no? Que es el de acá. Entonces, esta parte de acá de tu receptor tipo NOD es el que va a asociarse a los PAM. Esta parte de acá que está en medio, que es el NAC, el NAC-TH, está acá, ¿no? Que es el otro dominio y que le va a servir de unión para asociarse a otros tipos de receptores NOD. No tiene mucha implicancia, pero lo más importante es el dominio efector, es el que está abajo. El dominio efector, porque gracias a esto el dominio efector es el que te va a producir la señalización intracelular y es el que te va a producir toda la cascada para que produzcas interleucinas, factores de necrosis, etc. ¿Ya? Entonces el dominio efector es el que está acá y es el más importante. Existen tres dominios efectores que permiten dividir a los NLR en tres subfamilias: los CAR, los BIR y los PI. Los CAR, los BIR y asociados a las aspirinas. ¿Ya? Si vemos acá la leyenda, el moradito, ¿quién es? Los CAR. Acá está. Si vemos la leyenda, el que deja de ser moradito y el de acá es el de aspirina, que está acá. Y el BIR, vamos acá, este de acá, que sería el de acá. Entonces, esa es la representación esquemática de un receptor tipo NOD. ¿Ya? Y lo más importante es el dominio efector, porque eso le va a garantizar a tu célula hacia dónde se va a diferenciar o qué señales va a hacer para el sistema de defensa. ¿Ya? Siguiente. Entonces, los receptores tipo NOD, que son los NRL, que contienen un dominio CAR, son los NOD1 y los NOD2. ¿Ya? Acá encontramos en esta gráfica los receptores que los receptores que contienen el dominio CAR son dentro de las familias, dentro de todas las familias, porque son algo de 21 a 24 tipos de receptores NOD, Todos los tipos de receptores NOD que tengan el dominio efector CAR se les llama NOD1, NOD2, acá está. Y todos los receptores que contengan el dominio de pirina se les reconoce como NLRP y están acá. ¿Ya? ¿Cuál es lo importante? Que todos los, como dijimos, el dominio efector es el más importante porque de acuerdo a eso
se va a garantizar qué tipo de respuesta vamos a generar. Y una dentro de las más importantes son los que están el dominio CAT y el dominio asociado a pirina. Porque gracias a este dominio se forma un complejo transductor de señal denominado señalosoma y el inflamosoma. ¿Ya? Que son dos vías que generan pues todo el sistema de inflamación en nuestro cuerpo. ¿Ya? Siguiente. Acá hay un gráfico para que se entienda mejor. A ver. Acá encontramos el... Ya se cargó. Mejor déjamelo. Entonces, acá está el receptor tipo NOT. El receptor tipo NOT, ¿no? Ya con el dominio efector NOT. Es decir, acá está el receptor tipo NOT, con el dominio efector NOT, acá está, ¿no? Intracelular. Y todo este receptor va a generar que se genere la transcripción de esta sustancia. De este agente o de este agente, para que todo esto genere pues lo que es el proceso inflamatorio y la formación de citoquinas, ¿no? La formación de citoquinas, se presenten de repente a otras células para que se garantice todo el proceso de inflamación. ¿Ya? Siguiente. Y esto es el otro tipo que dijimos, ¿no? Acá están los receptores tipo pirina, ¿no? Tipo pirina, que son los NRLP, ¿ya? Y eso va a generar toda una cascada que es el inflamosoma a nivel intracelular, ¿no? Toda la cascada que es el inflamosoma a nivel... Doctor, ahí está yo. Ahí está. Que es el inflamosoma, ¿no? Y que el inflamosoma pues va a generar a través de esa cascada la formación de interleucinas y factores de necrosis y por ende la inflamación, ¿no? El proceso inflamatorio en nuestro organismo. Entonces acá están asociados, como ya dijimos, están asociados los DAM y acá están, bueno, que podrían ser o representados de los PAN, por acá, ¿ya? Ahí están quienes pueden formar parte de los DAM, que son los que van a generar pues un daño no querido en nuestro cuerpo. Es decir, que muy aparte del proceso inflamatorio normal como respuesta a un patógeno, estos DAM se van a comportar como un daño no, como un efecto colateral, en sí, para tenerlo más en cuenta, como un efecto colateral, para entenderlo mejor. No querido en nuestro cuerpo, ¿no? Siguiente. Entonces, las consideraciones clínicas son pues estas, ¿no? Estos son tus PAN y acá están tus DAM, ¿no? Todo esto genera a nivel intracelular, como ya dijimos, a través de los receptores, ¿no? Todos estos DAM y PAN son las células, son los patógenos, son células o son los patógenos que nos encontramos, a lo cual nuestro organismo va a reaccionar. Y gracias a estos receptores, se va a generar las dos vías de señalización más importantes, que son el señalosoma y el inflamosoma. Y esto es lo que va a generar a nivel orgánico, ¿no? Por ejemplo, dijimos, cuando de repente se eleva el colesterol, que de repente puede ser parte de un estrés o de repente hay cristales de ciertas sustancias en nuestro cuerpo, se comportan como un DAM. Y ese DAM, células asociadas a daño, generan todo este inflamosoma y desgraciadamente generan efectos colaterales como por ejemplo la hipertensión, ¿no? De repente la sobrecarga, el estrés, se altera todo el cuadro metabólico y que generan hipertensión por esta razón. Entonces por eso lo importante de esas dos vías de señalización que pueden generar todos estos daños como efecto colateral dentro del sistema inmune en nuestro organismo. ¿Ya? Siguiente. Bueno, acá solamente es el sistema de complemento. Dijimos al inicio, el sistema inmune está formado por componentes celulares, que ya lo hemos mencionado, y por componentes moleculares, que son los moleculares del sistema de complemento, no uno de ellos. El sistema de complemento se compone de 20 proteínas distintas que trabajan juntas para marcar y destruir invasores
y así como para avisar y reclutar a otros actores del sistema inmune, indicándoles que el ataque ha empezado. Es decir, estas proteínas se forman, consecuentemente se forman en el hígado, son las encargadas algunas de hacerle frente a estos patógenos y otras como avisar y reclutar a otros actores del sistema inmune. Es decir, envían una vía de señalización y avisan a todo el organismo que ya hay un patógeno, por lo cual se necesita ampliar nuestro sistema de defensa. Siguiente. Proteínas del sistema son formadas en el hígado, principalmente las proteínas asociadas a manosa, tenemos una de ellas, son tres, ¿no? Las proteínas, la proteína C1, Q, que es la más importante, ¿no? Que es la más importante, y es la vía del complemento más importante, ¿no? Que genera, y todas estas tres vías, la vía del complemento principal y la alterna, ¿no? Van a generar que estas son las proteínas, la proteína asociada manosa y la proteína C1Q, que son proteínas del complemento. Van a hacer que se forme la proteína C3b, y que es la responsable de producir todo el proceso de transcripción, ya sea de hacerle frente a los microorganismos o de ampliar de avisar a otras células para que se haga frente a toda esta invasión nueva, ¿no? A través de la inflamación, a través de la fagocitosis o a través del complejo mayor de ataque. ¿Ya? Siguiente. Las pentraxinas son un tipo de receptores, de patrón de receptores implicadas en la respuesta de fase aguda. Las pentraxinas más conocidas son las proteínas C reactivas. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, no hay mucha cosa. La función principal de la proteína C reactiva es reconocer patógenos y células dañadas y mediar su eliminación, induciendo la activación del complemento y la fagocitosis. Entonces, las pentraxinas, dentro de ellas la proteína C reactiva, son componentes celulares del sistema inmune innato. Y por eso que la proteína C reactiva, pues, responde a un proceso inflamatorio, ¿no? Responde a un proceso inflamatorio, y muchas veces pues es un parámetro para muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? Listo, siguiente. Ya. Listo, y por último las interleucinas. Dentro de ellas la más conocida es la interleucina 1, la interleucina 6, ¿no? Que nos encontramos en los macrófagos, la interleucina 1 en la mayoría de las células de nuestro organismo. Todas estas interleucinas que siguen, la 2, la 4, etcétera, las encontramos en los linfocitos, la interleucina 6 en los macrófagos y el factor de necrosis tumoral. Yo creo que las tres de acá son las más importantes y son células que también hacen frente, son parte de nuestras moléculas que hacen frente a toda esta invasión, y también sirven como ya dijimos al inicio, para diferenciar de ciertas células. Es decir, como mencionamos al inicio, todo esto es un ente autorregulado. Es decir, nuestro propio organismo, por una parte, va formando todo este sistema o toda esta cadena para formar interleuquinas, y estas interleuquinas, por retroalimentación, también me sirven para diferenciar nuevamente a mis neutrófilos dentro de ellos, para que se diferencien mis eosinófilos, y es un círculo cerrado, ¿no? Para que nuevamente hagan frente a todo estos patógenos. Bien. Y ahora el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo. La respuesta inmune adaptativa está compuesta por reacciones antígeno específicas. Es decir, lo primero, el sistema inmune innato, solamente eran respuestas o eran dos tipos de células, ¿no? Que tenías. Las que hacen frente cuerpo a cuerpo a los patógenos y luchan frente a frente, cuerpo a cuerpo, y las células presentadoras de antígenos. Ese es el sistema inmune innato. Y el sistema inmune adaptativo sí necesita la relación antígeno, necesita la relación los antígenos con los linfocitos para hacer esta respuesta, ¿ya? En los linfocitos B y T, la recombinación somática de genes en estos linfocitos van a generar los BCR, que son los receptores de las células B.
Es decir, si en un momento hablamos en el sistema inmune innato de los PDR, de los receptores asociados a patrones, acá hablamos de dos tipos de estirpes, de receptores, de los BCR y de los TCR. Los BCR están relacionados a las células B y los TCR a las células T. ¿Ya? Siguiente. Entonces, acá sí, como dijimos al inicio, necesitamos células presentadoras de antígeno, ¿no? Hacia los linfocitos. ¿Ya? Como ya dijimos, quienes son principalmente las células presentadoras de antígeno, los macrófagos y las células dendríticas, presentan estos antígenos principalmente a los linfocitos T. Los linfocitos B no necesitan células presentadoras de antígeno. ¿Ya? Los linfocitos B no necesitan estas células porque se topan con el linfocito, se topan, que digo, con el patógeno, y de ahí vamos a ver con qué genera. Sí. El reconocimiento de antígenos por los linfocitos B. Cada célula B, como ya dijimos, lo más importante de los dos sistemas inmunes son los receptores. Cada célula B fabrica miles de receptores BCR que reconoce un solo antígeno. Es decir, dentro de esto es un linfocito B. Acá en su membrana hay miles de receptores BCR y cada uno se va a topar ya sea con un mismo antígeno o con diferentes antígenos. Se topa, ¿ya? Entonces, acá tenemos esta parte del receptor BCR, es todo esto. Tenemos una región variable y una región constante. El BCR está formado por una región variable, que se une al antígeno, y una región constante, que es el encargado de la señalización. Así igualito que tu receptor de tu tipo no, que te acuerdas, ¿no? La parte concreta del antígeno, que es reconocida por el sitio de unión del anticuerpo, se llama epítope. Entonces, la parte del antígeno que es reconocida por esta región variable se llama epítope. ¿Ya? Siguiente. Asimismo, para que cada célula B responda a la estimulación con el antígeno que reconoce su receptor, es decir, ¿qué es lo que necesita? Es importante que la célula B reciba señales de confirmación o segundas señales desde otras moléculas correceptoras. Es decir, no solamente actúan por sí mismas, sino que necesitan la presencia de otras moléculas correceptoras para hacer amplio mi sistema, para ampliar mi señalización, ¿no? Entonces acá tengo mi receptor BCR, acá está el antígeno, acá está el antígeno. Ya fue. Ahí está el antígeno. Y necesitan necesariamente estas moléculas, como por ejemplo en los receptores BCR, el correceptor es el CD21, bueno, que está ahí en el verde. Sigamos. Entonces, ¿cómo se activan estos linfocitos? Como ya dijimos, los linfocitos B los encontramos en los órganos linfoides primarios, que están ahí esperando que de repente se encuentren con un antígeno y hacer su proceso de activación. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos dos endpoints de activación, por dos partes. Los antígenos T independientes o los antígenos timo independientes, es decir, son los linfocitos B que actúan con el complemento, ¿no? Con el complemento, es decir, el complemento, como ya dijimos, abre una cascada, es el que hace frente y el que avisa, que ya inició toda la etapa de combate. Entonces, este complemento, dentro de esa cascada de señalización, se va al linfocito B y lo activa. Y esa es una activación timo independiente. Y la otra activación de los linfocitos B es la activación timo dependiente. Timo dependiente significa que el linfocito B tiene que interaccionar con el linfocito T colaborador, por ejemplo, como está en el gráfico de la izquierda. Es decir, si el linfocito B inactivo o nuevo, que está ahí dormido, se activa por dos partes, ya sea por el complemento o porque viene un linfocito T colaborador.
¿no? Un linfocito T colaborador que le presenta el antígeno y el linfocito B se activa. Y este linfocito T cooperador, ¿de dónde trae los anticuerpos? De las células presentadoras de antígeno. Entonces, la célula presentadora de antígeno le presenta a tu linfocito T y el linfocito T dice, hago dos cosas, o te mato o te presento a otro lado. Entonces, dentro de esa estirpe de los linfocitos T están los cooperadores que llevan ese antígeno y se lo presentan al linfocito B. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar células plasmáticas, que son las células más importantes dentro de este grupo, que van a hacer frente a más importante de nuestra defensa. Y la otra finalidad, la de la diapositiva, son de generar anticuerpos o células de memoria. Es decir, generé mis anticuerpos y mis células de memoria, que si en un futuro viene el mismo antígeno, entonces ya tienes anticuerpos para defender. Ya ese sería el resumen. Entonces, para terminar, cuando las células B es activada de forma timo independiente, se transforma en una célula secretora IgM. Es decir, tengo mi linfocito B inactivo, acá está, inactivo. Una vez que ya está activada por el complemento independiente, lo que se genera, se transforma este linfocito B ¿en qué? En una célula secretora de inmunoglobulina M. Y ahí está, es el inicio de la respuesta inmune y la más rápida que tenemos. Entonces, ese era todo el chiste de que te presenten el antígeno. Entonces, que se genere inmunoglobulina M. ¿Ya? Y el otro, y el gráfico de abajo es el timo dependiente, donde dijimos que se necesita la presencia del linfocito T colaborador, ¿no? Todo esto, bueno, mediado ya por señalización, genera las interleucinas, ¿no? Interleucinas 6, la interleucina 6, que es una de las principales para generar la activación, como está acá, la activación del linfocito B. Y esto genera dos estirpes que están acá englobados en el rojo de la izquierda, que son las células plasmáticas y son las células de memoria. ¿Ya? Pero este es por este camino, timo dependiente. Siguiente. Entonces, cuando ya también tengo este camino de timo, cuando el camino es la activación timo dependiente, muy aparte de generar células plasmáticas y células de memoria, también estos linfocitos B cambian su isotipo, se transforman o se activan y pueden producir también inmunoglobulina M y empiezan también a producir otros tipos de inmunoglobulinas como la IgA, IgG, etc. Este cambio es gracias a los linfocitos T colaboradores. ¿Ya? Este cambio es gracias, es decir, como ya dijimos, ¿no? Estos T colaboradores al interaccionar con linfocitos B, principalmente células plasmáticas, células de memoria, y también pueden generar ese isotipo de generar más inmunoglobulinas para nuestro sistema de defensa. Segundo, el aumento de la afinidad que afecta a la región variable del anticuerpo, es decir, aumenta la afinidad contra un determinado antígeno. Todo este camino timo dependiente aumenta la afinidad contra un determinado antígeno, es decir, te genera anticuerpos para ese antígeno por el cual ha sido presentado. ¿Ya? Y el tercer proceso es la diferenciación de las células B de memoria o en células B efectoras o plasmáticas, ¿no? Como ya dijimos. Entonces pueden haber más que todo el primero y el tercero. El segundo ya es por la producción de anticuerpos, ¿no? Listo. Cada célula decide si se transforma en célula plasmática, que secreta moléculas de anticuerpo y que van a vivir al vaso para las amígdalas y la médula, o si se diferencia en células de memoria. Entonces, cada célula es independiente y decide en qué transformarse y que mantiene la expresión del BCR en su membrana, ¿no? Entonces, ahí tienen las dos, en la figura tienen las dos estirpes por las cuales se diferencian los linfocitos T. Siguiente. Entonces, por último, los linfocitos T, como ya dijimos, para detectar esos patógenos que vienen del interior de nuestras células son necesarios sistemas que recojan los antígenos presentes en su citosol y sus vesículas intracelulares y los transporten a la membrana. Es decir, las células presentadoras de antígenos recogen mayormente esos antígenos que están intracelulares. Los llevan a su membrana y estos los reclutan en su membrana y son transportados a presentarlos al linfocito T. ¿Ya? Para que más o menos se entienda lo de.
Los linfocitos T reconocen antígenos procesados enzimáticamente y presentes en las células presentadoras de antígenos. Bien. Como ya dijimos, casi todas las células de nuestro cuerpo tienen el complejo mayor de histocompatibilidad, que es un grupo de proteínas que se encuentran en la membrana de casi todas las células. Y gracias a este complejo mayor de histocompatibilidad, que se encuentra en el cromosoma 6, ¿ya? Siguiente, es cómo estas células van a hacer la reacción de los linfocitos, ¿ya? Dice, la presentación de antígenos en moléculas de histocompatibilidad de clase 1, destinada a alojar y presentar péptidos antigénicos de 8 o 9 aminoácidos. Entonces, estas moléculas de histocompatibilidad se alojan en la membrana y son destinadas, bueno, como el primer ítem dice, destinadas a presentar péptidos antigénicos. Presentar, es decir, el macrófago, tu célula dendrítica, tu célula presentadora de antígeno, presenta estos antígenos solamente formados de 8 o 9 aminoácidos. Son antígenos intracelulares mayormente. Y están presentes en todas las células del organismo, ¿ya? Están presentes en todas las células del organismo. La clase de histocompatibilidad de clase 1 están presentes en todas las células del organismo. Y son las que interaccionan con el CD8. ¿Ya? A ver, siguiente. Y la presentación de antígenos en moléculas de histocompatibilidad de clase 2, destinada a alojar y presentar péptidos antigénicos más grandes, y principalmente antígenos extracelulares. Entonces, al ser más grandes no pueden ingresar a la célula, ¿no? Y es importante porque la expresan solo las células presentadoras de antígeno y los linfocitos B, ¿ya? Y interaccionan con el CD4. Por un lado, en resumen, las células el complejo mayor de histocompatibilidad que nos encontramos en todas las células del cuerpo de clase 1 presentan esos antígenos a los linfocitos T. Si es de clase 1, interaccionan con el linfocito tóxico, que es el linfocito CD8, ¿no? ¿Y el qué hace el CD8? El CD8 es el que te mata. Y si es presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que mayormente están los macrófagos y los linfocitos B, son los que interaccionan con los colaboradores, ¿ya? Con el CD4. Bien. Entonces, los linfocitos CD8 son los citotóxicos y reconocen antígenos presentados en las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Es decir, estas moléculas de histocompatibilidad de clase 1, dijimos que los neutrófilos no presentan esas moléculas. Las demás células de este sistema inmune sí la presentan. Entonces, eso es lo que van a presentar por ese camino, ¿ya? Y la población CD4 cooperador reconoce antígenos presentados por las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 y son expresadas por las células presentadoras de antígenos. Siguiente. Entonces, CD8, como ya dijimos, todo antígeno presentado al linfocito CD8 es casi muerte celular, gracias a que los linfocitos CD8 son activados y producen citoxinas necesarias como la perforina y la grancina B, que son las citocinas para la lisis del antígeno. Siguiente. Listo, y los linfocitos T colaboradores se diferencian en células efectoras y de memoria, ¿no? Que, bueno, como ya dijimos, su principal función es interaccionar con los linfocitos B y su función más importante es para tratar de defendernos de patógenos intracelulares, helmintos y hongos extracelulares. Y cada uno un tipo de colaborador diferente. Siguiente. Listo. Las células T helper 1, bueno, era lo anterior, ya las células T helper 1 se caracterizan por expresar el factor transcripcional TB y producir la citocina interferón gamma. Esto produce un cambio de isotopos, si recuerdan anteriormente, en el linfocito B, productor de anticuerpos hacia los isotopos de hemoglobina G. Si es el T helper 2,
el linfocito B se va a diferenciar hacia inmunoglobulina E. ¿Ya? Eso solamente es si dijimos que en general T helper interaccionaba con el linfocito B para generar toda la activación del linfocito B, pero depende de qué tipo helper interacciona con el linfocito B, te genera el cambio del linfocito B, que es hacia un isotipo IgG o hacia un isotipo IgE. ¿Ya? Listo, siguiente. Bueno, y después, luego de terminado todo este proceso de todas estas respuestas inmunes adaptativas y respuestas de inducción, los linfocitos C se encargan como sus últimas como funciones, en su último paso son la mayoría de los linfocitos T mueren por apoptosis una vez ya terminado el sistema de lucha, mueren por apoptosis, y los otros se encargan de diferenciarse a lo que son células de memoria, ¿no? A través de los linfocitos T helper. Siguiente. Bueno, y eso es el resumen, ¿no? Entonces, viene la bacteria infectada, le dice, he cogido un virus, viene al CD4 y el CD4 pues le da sus toxinas, ¿no? Para que se defienda y cree sus células de memoria, se vayan a presentarlo al linfocito, interacción, etcétera, todo eso. Pero el CD8 no te ayuda. ¿Ya? Listo.